Buenos días, estamos aquí en el Congreso Internacional de la Familia, Despierta Familia CIFA. Tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Andrea Michels del Reino Unido, que nos ha acompañado durante este evento. Y vamos a hacerle unas preguntas para que ella, con su experiencia y trayectoria en lo que ha ocurrido en el Reino Unido, nos ilustre sobre las situaciones que estamos viviendo en este momento en cuanto a la defensa, la protección de la familia y los derechos humanos de la libertad para educar. Bien, entonces vamos a comenzar. También tenemos con nosotros al doctor Cristian Rosas, que nos acompaña. Él también será parte de esta conversación, más que una entrevista, es una conversación agradable que queremos compartir con todas las personas que están en el Congreso y nos ven a través de la página web, con estas dos personalidades y expertos. Yo también me presento, soy María Carolina Ortegón, del Movimiento de Padres Un Paso al Frente, y es un gran gusto poder realizar esta conversación con ustedes. So let me translate. Andrea, you're very welcome. We already introduced ourselves. We're going to engage in a conversations to highlight relevant aspects about different topics related to the general theme of the Congress. And it's a pleasure to have this conversation with you too, with Christian and you too. You both are very welcome. It's very great to be here. Thank you very much. Thank you. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Es un honor estar en Colombia y estar con ustedes. Vale, muchas gracias, Cristian. Bueno, vamos a comenzar con una primera pregunta. Le vamos a preguntar a Andrea. Ella pertenece a un movimiento que se llama Christian Concern en el Reino Unido. Le vamos a preguntar que por favor nos cuente un poco sobre ella misma y sobre su trabajo y trayectoria en relación con la defensa de la familia, la vida, los principios cristianos y la libertad religiosa. So, Andrea, could you please tell us a little about yourself and your work concerning the defense of family life and Christian principles and religious freedom in your country? Yes, just are you going to be translating as I speak, or will it be translated by subtitle or no, I will be translating as you speak. All so right, if okay. you'd like to make perhaps short sentences, yes, sorry about okay. that. So we'll be sort of trying to make as fluent as possible all the conversation. Right. Well, I'm a barrister by profession. I qualified in 1988 and I practiced criminal and family law for 7 years, developing the student work of the Lawyers Christian Fellowship, out of which came the policy and legal work, which is now the Christian Concern and the Christian Legal Center. Sí, bueno, ella es una abogada calificada, ha trabajado con una experiencia amplia de más de 30 años en distintos ámbitos, incluso ha llegado hasta altas instancias del gobierno en Inglaterra, defendiendo estos principios y en defensa de los derechos humanos en su país. Bien. I'm married with 4 children. Ella está casada, tiene 4 niños. Congratulations. Yes. And if you had told me when in the 1980s when I was studying, if you had told me in Great Britain that I would spend most of my professional life defending Christian truth in Parliament and in the courts, I'd have said, you're balmy. You're from another planet. Muy simpática. Ella nos comenta que si ella hubiera sabido desde que se graduó como abogada que iba a dar esta lucha y esta batalla, en ese momento si alguien le hubiera dicho, tú vas a defender los principios cristianos ante las cortes y ante el parlamento de tu país, ella jamás hubiera estudiado, hubiera dicho, estás locos. Pero esa es su situación ahora. Can you imagine some of our cases? A nurse is suspended for gross misconduct for offering prayer to a patient. Caramba. Es increíble lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Por ejemplo, una enfermera
que es destituida de su cargo por una conducta inaceptable que consistió en ofrecer oración a uno de sus pacientes. A judge lost his position as a judge because he said that children do best with a mother and a father in the retiring room, and he was reported for that opinion. And the highest judge in the land said he allowed his Christian faith to interfere with his judicial decision making. Bueno, otra cosa que es absolutamente increíble para nosotros, un juez que fue cuestionado, reportado ante las altas instancias en Inglaterra por decir que un niño estaría mucho mejor a cargo de su padre y de su madre. Y en estas altas instancias decidieron que había que destituirlo porque sus valores cristianos habían interferido con su criterio como juez. We are dealing with 10 schools at the moment where children of primary level, so aged between 5 and 10, are identifying in the opposite gender. So little boys go to school wearing dresses. And if you are a parent that says we are concerned, you are ostracized. Because the school policy affirms the child's chosen gender. If you are a teacher, you lose your job. Such is the imposition of the ideology. So Colombia, Latin America, heed the warning of Great Britain. I mean, I really am sitting here telling you this, and it's true. It's true. This is my life. Tomorrow I leave Colombia, I fly home, and next week I go into a school's case where children were mandated to go on the Pride March. Primary school children, aged 5 and 6. And when the mother complained, her child suddenly started getting detention, was getting punished. I've said quite a lot in that section. Don't worry, I'll try to summarize. Estás llegando extremos en Inglaterra también, donde tiene niños de 10 colegios, donde los niños se les tiene que respetar el que quieran ir vestidos de niños o niñas. Y si un padre de familia o un profesor quiere intervenir o se opone o simplemente no está de acuerdo, ese profesor es marginalizado, o los padres de familia también, y en algunos casos a estos niños se les ha aplicado medidas de detención en los colegios. Pues, los hijos de los padres de familia que manifiestan incomodidad ante el hecho de que niños tan pequeños de edad preescolar y primaria vayan vestidos de niñas a los colegios. Entonces son cosas que realmente llaman mucho la atención en cuanto a avanzado y lo que es la imposición de esta manera de ver el mundo. Yo me atrevería a decir, esto no lo dijo Andrea, pero es realmente un totalitarismo, es una imposición de una ideología donde no se puede manifestar nada en contra, con el riesgo de ser destituido, marginalizado, que tu hijo esté penalizado en el colegio, etcétera, etcétera. Yo quisiera preguntarle un poquito a Cristian su visión de cómo ve esto. Yo ya la expresé como parte del movimiento de padres porque me es inevitable señalar que esto es un totalitarismo, y realmente yo diría que no podemos ser tolerantes ante los intolerantes. No se puede, pero quisiera también complementar con la visión de Cristian. Bueno, realmente es sorprendente lo que sucede en el Reino Unido y en algunas partes de Europa y Estados Unidos, e inclusive en Latinoamérica también, en Uruguay, por ejemplo. Lo que vemos es la consecuencia de haber erosionado la verdad del ámbito público, ¿no? Y obviamente la verdad teorizada, por decirlo así, es el cristianismo, ¿no? Que apelaba a verdades absolutas. O sea, si no se respeta la libertad como un absoluto, no puede existir tolerancia, por ejemplo. En una civilización cristiana uno es libre aún de criticar al cristianismo y no se va a la cárcel.
Pero cuando uno desplaza la libertad como un absoluto y tú criticas al Estado soviético, te matan. Al Estado islámico te decapitan. Y ahora un Estado que ha progresado, entre comillas, fuera de las raíces cristianas, ¿qué te sucede? Te encarcelan. Entonces, lo único que te garantiza la verdadera libertad es la verdad. ¿Qué verdad? Que somos libres. Entonces, lo que vemos en algunos de estos países es que se pisa la sal, que es la iglesia, que debió de alumbrar con la verdad, y se le echa a la hoguera, precisamente ¿por qué? Porque no cumplió su rol, y se cumple lo que dijo el maestro. Por eso lo más importante en esta época en Inglaterra y el mundo es que retornemos, ¿no?, nuestra mirada a la verdad y defendamos con coraje y asumamos las consecuencias, porque se requiere de 1 o 2 valientes para revertir toda esta situación. La verdad no tolera la mentira, ¿no? Y la mentira solo puede existir con más mentiras hasta que alguien comienza a defender la verdad. Y yo felizmente tengo la esperanza y la fe de que ninguna mentira es eterna. Y siempre y cuando hayan personas, hombres y mujeres valientes a levantarse y sostenerse y mantenerse en la verdad, hay esperanza. Briefly, le voy a traducir muy brevemente a Andrea lo que manifestó Christian, que se me hace bastante importante, relevante y fundamental. In a few words, what Christian is saying is that when you remove and you step away from the truth, Yeah. that is what happens in our countries, in different political regimes, and where you have totally separated from the actual truth, which is the truth of the gospel as well. It's Romans 1, where you exchange the truth for a lie. And the gospel isn't just personal faith. It's not just a relationship with God. The gospel is the righteousness of God. It's the how now should we live. Yeah, and that's what I think, and it's the how now, the gospel truth sets you free. It's a very, very beautiful thing. That's exactly what he was saying. And Yeah. actually it's the truth what makes us free. It Es is. la verdad lo que nos hace libres. Y si nos apartamos de la verdad, if we move away from the truth, well, we will be enslaved to many things. Yes, and yes. that's what's happening. And we become dulled. And also, the worst thing is, you've talked about it, the only way that a corrupt regime knows how to act is to force down the truth, and it makes more and more laws that are chaotic, and it forces you to behave in a certain way. So most people then, if they don't have courage that is formed by faith, most people just go silent and carry on. I don't know, jogging, going down the pub, doing whatever, they're just living, but they just go silent. But the culture gets lost. Yeah, that's exactly what You're in the same line of Christian is saying. They that keep reading without living. Yeah. See. He's saying the same thing. If you suppress the truth, and you keep building upon lies and lies, it takes a few courageous people to speak the truth, and we live in the hope, which is the message also of Christian. Well, I have there will emerge truthful leaders that will revert this situation somehow, because you cannot build upon more and more lies. And it will crash. It will but crash. But the thing that I loved was from Colombia, from Peru, from Latin America. So what I have seen is in this conference, in this Congress, is a passionate people. That's the Latin blood, yeah. This is not me. We're terribly Let me privileged. highlight There's the Latin blood, but also what you have is that you've got people coming out on the streets. You know, when you see a movement, when you see something to, you know, in Britain, I'm sorry, this is not being translated, but in Britain, the gay pride comes out on the streets, very big, every city. Yeah, we have nothing. You with don't mess with our children. Yeah. You're coming on the streets. No. You've got your Exactly. I want to compliment what she's saying. I want to add up. You know, whenever a person decides to walk away from truth and embrace deceit and lies, they usually call
for a very old ally, which is pride. Pride is an ally of deceit. Yeah. I mean, pride was used to create the notion of supreme beings and Michelins, hybrid human beings or subdeveloped human beings. And that created social Darwinism, that created the notion of eugenics and abortions and euthanasia. I mean, pride is what pushed the communist regime to not discriminate into who they killed, and all the dissidents that were persecuted, even wanted to kill God because it was the source of morality, you know. So what we see is just the consequences, you know, of choosing deceit and lie instead of truth. But we need to do something about it, and that begins by acknowledging the facts and taking action. I mean, no lie is everlasting. Christianity has assured for humanity so many things as liberty, dignity, freedom, life, family. And if we walk away from that, we will go back to the old world, you know? And this, the only hope for Colombia is the gospel. And because in the gospel is the how now to live, it's how I live, how I live with my husband, how I live with my children, how we then live in community, how we live in towns and cities, how we live in nations. And what's the gospel? It's the good news. Let me interrupt you here because we've got a lot to translate. Entonces, quiero brevemente traducir, porque lo que se ha hablado ha sido algo muy interesante, muy relevante. Cristian nos ha introducido, pues, nos comenta, claro, realmente el orgullo es la consecuencia y el aliado de la mentira, y lo hemos visto. Entonces, cuando estamos construyendo una sociedad sobre mentira, viene todo esto del orgullo, el orgullo gay, porque no hay manera de defender una gran mentira. Pero lo que vemos como contraposición de esto, y nos dice también, nos lo afirma Andrea, es que el evangelio, nuestra fe, el cristianismo nos ha dado tantos conceptos, como dice Cristian, de verdad, de familia, de vida, de libertad, de dignidad, sobre los cuales podemos construir nuestra vida, como lo afirma Andrea también, sobre los cuales construye ella su vida en familia, su matrimonio, su día a día, y que es realmente el evangelio el que debe iluminar nuestro día a día con la verdad, y con eso poder contrarrestar los efectos de esta gran mentira que termina en un orgullo que acaba con nuestras sociedades. No sé si quisieras agregar algo más. Now that we're talking a lot about truth, it reminds me of Pilate when he asked Jesus, what is truth? And then he answered saying, for this reason I was born, and for this reason I came to earth, to give a testimony of truth. Whoever is in the truth hears my voice, and truth is what actually sets you free. And that's the good news. That you don't have to live in a lie. And that's why, in Britain, it's incredible, isn't it? We have hundreds of cases now, hundreds of cases at the Christian Legal Centre. Who'd have thought? Hundreds of nurses losing their jobs, teachers, social workers. But you know what? The truth sets you free, and when you stand, there is no fear. What can people do? And this is the point. Everyone has fear. Britain, everyone operates in fear. Everyone is. How sad. Everyone is scared. Paralyzed. What can I say? What can I not say? That's the fruit of fear. But I know my heart. Christians know their hearts. We love. So if we can speak when we love in truth. Yes. Yeah. When we love in truth, really, we are not perfect because we're this side of heaven. But when we love truly, we will not fear. Exactly. When we speak, we will not fear. We know why. Aquí se está hablando de algo muy lindo, y es que vivir en la verdad también nos da mucho valor. Cuenta Andrea que en el Reino Unido ya hay mucho temor de poder decir esto, de no decirlo adecuadamente, de cómo me expreso. Hay mucho temor, pero cuando los cristianos hablan y hablamos a la luz del evangelio, hablamos con la verdad, y eso da mucho valor y hace que brille la verdad
en nuestras culturas, y ella resalta, eso fue de la conversación previa, la pasión y el amor con que hablamos los latinos en general, y las personas de fe que creemos en Jesucristo, hablamos con pasión, no tenemos temor, porque sabemos que estamos hablando en verdad. Y como Cristian lo resaltó, nuestro Señor Jesucristo vino y se lo dijo a Pilatos: yo vine para representar la verdad, y vine por la verdad, y morir y dar testimonio de la verdad. Y eso es lo que nos hace libres, la verdad, y lo que ilumina. I wanted to add another thing. I said earlier that the old ally of the lie is pride. So pride and lie and deceit goes together. But what's the best ally of the truth? The best ally of the truth is love. And perfect love takes away all fear. So it's truth with love, is sharing the truth with love that will overcome the lie full of pride. Es bellísimo, es realmente el aliado que tenemos de la verdad es el amor. Ese es el aliado, así como el aliado de la mentira es el orgullo, el aliado de la verdad es el amor. Nosotros hablamos la verdad en amor. Y es muy bello lo que habla Cristian y refuerza Andrea, porque con nosotros como movimiento de padres hablamos al corazón de los padres de familia. Exacto. En la medida que les llegamos al corazón, porque sabemos que nada más toca la última fibra de un corazón de un padre que sus hijos. El amor de un padre a un hijo es algo que no tiene límite. Nosotros con nuestro mensaje llegamos a esos padres de familia. Sabemos que ellos tienen muy claro, o hay veces no lo tienen tan claro, pero saben que hay una amenaza para lo más amado de un padre o una madre, que son sus hijos. Y realmente para nosotros el poder hablar en amor de un padre de familia a otro, llegar a su corazón, ha sido la forma en que hemos logrado mover padres de familia alrededor de lo que es la libertad para educar, y que entiendan y conozcan sus derechos, sepan que no se pueden quedar en la inconformidad o en el malestar o en la indignación, sino que en amor debemos llegar a otros con este mensaje, porque los padres de familia, ya lo digo yo como miembro de nuestro movimiento, y lo afirmo y lo asevero, esta es la era de los padres de familia. Las leyes, las normas pueden obligar a un colegio, a un rector. En el caso de Inglaterra, bueno, pero en el caso de Latinoamérica podemos aplicar la objeción de conciencia, aún tenemos ese derecho fundamental garantizado los padres de familia, ¿no? Que nos cuente un poco sobre la experiencia de los niños hormonizados en Inglaterra. Ay, sí, es importante entonces esa parte. Could you please let us know, tell us a little bit more and expand about those children that are using hormones in the UK? Yeah. How far has it gone? It's all very shocking. I mean, and because the law, and this is something again I want to warn other nations about. In Britain, our law on transgenderism is still dates back to 2004, and it says that you cannot change your sex unless you are 18, medical doctors have signed off, you have lived in the opposite sex for 2 years. And then at that point, you might be ready to have medical treatment to change your outward appearance. So the law is governed by a statute from 2004. Okay, let me translate that. En Inglaterra dice que la ley, hay un estatuto del año 2004 que dice que la persona no puede entrar en un tratamiento de cambio de sexo a no ser que haya vivido ya por lo menos 2 años como una persona de el otro sexo, que tenga una certificación médica al respecto, un diagnóstico médico al respecto, ¿sí? Y solo de esa manera se puede considerar empezar a hacerle un tratamiento de hormonas, y esto la ley está desde el año 2004 respecto a este tema del transgénero. But the soft law, the policy that is now implemented, so the policy in the schools now says that if a child as young as 4 or 5
is identifying in the opposite gender, then you must recognize the child in their chosen gender. This is the policy in the schools. Now, how much has the Perdón, request? porque eso es bien importante ese aspecto. Ella dice que ahora la política en los colegios, es decir, la ley más suave, por así decirlo, pero en los colegios está diciendo que un niño tan joven como 4 años, ¿sí? Que se identifique con el otro, con el sexo pues, opuesto, ese niño se le puede reafirmar en esa decisión. Now, do they identify because they feel like to, or because they are told that they can be? Well, what we are dealing with one school where we have the parents, Nigel and Sally Rowe, fantastic parents, and this is not in Bogota. It's not in a capital city. It's in a little village. Yeah. Okay, but maybe make that point. Sí, ella está diciendo que ahorita, por ejemplo, está pasando el caso en una pequeña ciudad, no en una ciudad capital, con los padres Nigel and Sally Rowe. Es un caso particular que está ocurriendo, ella dice, no en una gran urbe, sino en un sector rural de Inglaterra. First of all, one child, but the mother is very, very activist. She is an LGBT campaigner. She runs Pride on the Isle of Wight, the mother of this child. La mamá de este niño es una gran activista, que es la que lidera ahorita todo lo que es el orgullo gay en su región, y es una persona supremamente activa en estos temas. ¿Sí? Now in this little school, is not just her child, not just her son, who now identifies as a girl, but 2 more children, 2 more in the same little school. Sí, en el mismo colegio de ella ahora no es solamente su hijo el que se identifica como una niña, sino que ahora ya hay 2 niños más que se están identificando con el sexo opuesto. On one day, sometimes the child, he comes in as a boy and sometimes as a girl. Sí, y hay veces uno de esos niños a veces se presenta como niño y otras veces como niña. And all of the school policies say that all the other children have to use the proper pronouns, accepted. And all the sports policies and the swimming policies. And again, we hear other children are scared. They're saying, "Mummy, am I becoming a boy? No. Am I becoming a girl?" Because they are so worried, yeah? You mind if I ask a few questions? Yeah. Since when did, you would say in England or in Britain, did it began to be accepted the abolishment of men, the abolishment of reason? Let me translate that. Since when did people started to resign to their own conscience? Yeah. When did they start surrendering? Okay. Está preguntando Christian a Andrea que cuando en el Reino Unido, desde cuándo empezó ya la gente a rendirse ante toda esta temática y a echar para atrás realmente. ¿Cuándo se empezaron a rendir ante todo esto? Well, I think there may be several points. Dice Andrea que hay varios puntos, varios aspectos a tener en consideración. We are a nation steeped in great and glorious Christian history. Somos una nación que hemos estado muy fundamentada en una gran y gloriosa historia y tradición cristiana. Spread the gospel across the world. Hemos llevado el evangelio a lo largo y ancho del mundo. Inglaterra. But in the 1960s, with the sexual revolution, pero en 1960 con la revolución sexual, we threw out God. Echamos para afuera a Dios. In our laws, en nuestras leyes, on life, on marriage, en la vida, en el matrimonio. And then we replaced our common law, God's law. Common law was the biblical law. We replaced this. Y reemplazamos nuestra ley común, nuestra ley bíblica, la ley común para todos, with human rights law, con las leyes de los derechos humanos. My right, your right, every right, this right, all rights, everything contends of equal value. There is no common law. There is no natural law. There is no biblical law. There is no higher place. It's all what I think, what you think, what man thinks. This is the sum total of knowledge.
Sí, But I entonces have another realmente answer, have it further. sí, no hay una ley suprema a la cual acudir o que esté por encima de lo demás, sino son mis derechos en esa lucha por mi derecho que es igual a este derecho, al tuyo derecho. No hay algo, una instancia superior a la cual mirar. Relativización. Y es relativización, eso iba a Yeah. comentar yo. Es una relativización donde mi derecho es igual a tu derecho, igual a ese derecho, igual, pero no hay una instancia superior cuando se reemplaza. So todo law eso. becomes very chaotic. Entonces la ley se vuelve tremendamente caótica, No reference to God. ninguna referencia a Dios. The culture is very chaotic. The culture is very chaotic. La cultura también se vuelve muy caótica. We lose norms on life and family. Perdemos toda la norma y el sentido de la vida y la familia. Liberal governments Los gobiernos liberales dismantle culture very quickly. Totalmente desenmascaran la cultura. For us, very quickly Desmantelan, perdón, no desenmascaran, desmantelan la cultura. So for us, very quickly under Prime Minister Tony Blair and Prime Minister Gordon Brown, these prime ministers, very quickly we lost so much. Sí, con dos primeros ministros que siguieron estas políticas, esta forma de pensar, Tony Blair y Gordon Brown. y Brown, perdieron todo esto, And then, but elementos then, cultura. and to follow came conservative prime ministers that were socially liberal. David Cameron. Sí, después de eso vinieron primeros ministros conservadores, pero que eran socialmente liberales, ¿sí? Yes. Sí, conservadores falsos, por So así Da- decirlo. So David Cameron says, Y eso fue I want gay marriage Yeah, not yeah, of despite being a conservative, but because I am a conservative. Ay, no, entonces David Cameron empezó a decir que quiero el matrimonio homosexual no a pesar de ser conservador, sino porque soy conservador, quiero el matrimonio homosexual. But to answer your big question right at the beginning, when did we lose our conscience? Yes. What I didn't expect was after same-sex marriage, immediately Sí. Uy, esto es algo bien importante. came the obliteration of gender. Yes, of course, of course. Ella dice que justo, y fue algo que ella Inmediatamente. jamás esperaba, pero que fue justo inmediatamente después de aceptar el matrimonio homosexual, ahí mismo se empezó a resquebrajar todo. And the casualties are our children. Yes. Sí, y los principales afectados han sido los niños. And in Las England, so in principales England- víctimas son los You know, niños. I wanted to add to the reflection the following thought. You know, I feel so sad and I take this very personal because I grew up being mentored by my Scottish professor, and he in Peru, he who's from Scotland, but he made sure that most of the books I read was Clive Staple Lewis and Chesterton. And and This is Orwell. why you are so good at English. Thank you. And this is why you're such a good thinker. We're discovering a lot. Chesterton, C.S. Lewis, you're And you know what? C.S. Lewis is great. There's a Wonderful. book that C.S. Lewis wrote on 1943, which is called The Abolition of Man. yeah. And in that book, he foretells that the abolition of man will come to the school system as well Yeah. by rejecting the truths. Yeah. By replacing the truth with the lies and through culture. There's a chapter that says manufacturing humans without nothing on their chest and showing that if you deactivate heart, love, truth, you have abolished man. And this is the abolition of man. Then another writer. Déjenme traducir eso porque es muy bonito. Nos comenta Cristian que él quería traer una reflexión respecto a que él tenía un profesor escocés que lo motivó mucho, lo educó mucho con libros de Chesterton, de C.S. Lewis, que creo que son autores que todos aquí también conocemos en América Latina, y George Orwell también, otro gran autor inglés. Y bueno, que ahí básicamente, ¿por qué no lo dices tú en español, Cristian? Bueno, sí. C.S. Lewis escribió varios libros, pero uno de los libros que más me encanta es uno que se llama La abolición del hombre, y donde él predice que la abolición del hombre vendrá cuando se creen seres humanos sin nada en el pecho, sin amor, sin sentimientos, sin verdad, sin referencia, sin ley común.
y que todo lo Pierde demás, la dignidad del claro, ser humano. o sea, será robotizado. Segundo, I wanted to mention also George Orwell on his book 1984, when he talks about the new language. On Español. Mejor en español. En el libro 1984 habla de dos cosas. De George Orwell, ese es el libro, sí. Primero habla de la neolengua, el empleo de la filología, de nuevos términos para introducir una nueva percepción. De pensar, sí. Pero lo segundo es que habla en este sistema utópico o distópico, para decirlo, que la abolición de la familia es fundamental. O sea, abolir la comprensión de la familia, llevarlo al sentido obsoleto, es lo esencial para aplicar un sistema totalitario. ¿Por qué? Porque si uno logra negar lo que es, si uno logra negar la realidad, lo ha negado todo. Y por lo tanto no va a tener ninguna capacidad moral de reacción ante nada. Pareciera que ese es como el punto obligado al que llega tanto relativismo. Claro. ¿No es cierto? Tanto relativismo donde no hay una verdad, hay una negación del ser humano. Claro. Y luego hay una negación de la conciencia moral del ser humano. Ahora, al desproveerlo de su dignidad. Es curioso que tanto el libro de 1984, que se escribió en 1941, La abolición del hombre, que se escribió en 1942-43, y El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que también fue en el 43, todos son libros de los 40, pero que actualmente están en disputa política mundial. All those books that were in 1940s, in the 1940s are now in Simone de political Beauvoir. They're dispute. political reality. Yeah, they are. They're political reality, and I think that Today. today. I mean, imagine how many decades. It's been already 70 decades. Since And now is in full dispute all over the world. Yeah. Now, I wanted to add a Christian comment to the reflection. You know, Jesus said on the Bible, he showed a coin and asked, whose face you see in it? And people said, Caesar. He said, give to Caesar what belongs to Caesar. And then he said, give to God what belongs to God. But he, I believe, purposely omitted the question, because what would be the question equivalent to the prior analogy? Whose face bears the image of God? And whose face bears the image of God? All of us. So we must give all that we are to God. The problem comes when we surrender what belongs to God to Caesar. And under no circumstances we can give to Caesar what only belongs to God. Because the law that summarizes everything... The problem with the churches... Oh, go ahead. Okay, is or even Christian lawyers, they think, we just apply the law. Terrible. But if you can't apply anti-Christian law that is anti-God, that kills people, kills our children, that is bad for our children. This is not why we become lawyers. This is not why we become politicians. You can't give to something that is corrupt and broken and wrong. You have to expose. We have to. The churches, the Christians, we are like the world. We are like, there is no difference. There is no difference, and we're meant to be countercultural. We are meant to set the standard for society. You know, we're meant to be the city on the hill. Bueno, ahora déjenme, yo hago esa traducción, esa parte. A ver, Cristian, comenta lo tuyo que dijiste respecto al César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, y que reflejar ese rostro de Cristo, que ese es un punto que después nos complementa con lo que dijo. Hace una reflexión maravillosa en la Biblia donde levanta una moneda y pregunta el rostro de quién es del César. Entonces dice, denle al César lo que es del César. Pero omite la pregunta, ¿y quién lleva el rostro de Dios? Y simplemente concluye diciendo, y denle a Dios lo que es de Dios. Pero la pregunta persiste, ¿y qué lleva el rostro de Dios? Nosotros. Y nosotros no le podemos entregar lo que somos al César. No podemos entregar nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro corazón, porque la ley que resume toda la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Tú no puedes amar a Dios con toda tu mente si le rindes o sacrificas tu mente ante el altar del Estado, o tus fuerzas o tu pasión. Esos son los totalitarianos. Claro, ese es el total. El hombre se pretende ser Dios.
Eso es un totalitarismo. Y complementó. Complementa Andrea diciendo, por eso es que los cristianos somos una fuerza que debemos manifestarlos ante los poderes, somos una fuerza política, porque nos manifestamos ante los poderes públicos con esa verdad. Y esa es la gran fuerza que lleva a todo cristiano y toda persona de fe, mostrar ese rostro de la verdad. Por eso no podemos doblegarnos ante la mentira y ante esta imposición, porque realmente estamos llamados, es la exhortación que ella hace, estamos llamados a ser activos en la cultura y a mostrar ese rostro diferente y a tener ese valor, porque está en nosotros la fe, está en nosotros la fuerza de la verdad del Evangelio. I wanted to add one thing. Andrea was talking that even some Christian advocates said, "Oh, we must apply the law blindly." Not even some. Most. Okay. And I wanted to bring to this sad. No, this is the thing about Pity. it. The point about it is, my walk has been very lonely. The hardest thing is I turn around and there should be a strong force. You don't. Where are the other Christian lawyers? Where are the Christian medics? We are so few. And they say, this person is extreme. I'm not extreme. We have thousands of cases. Yes. Okay? So what you must see in Colombia, is in Peru and Latin America. What you must see is that this is how it worked out in Britain 30 years on. And so you must make sure that you are together, of course. and that you stand with one another, that you understand where each one is on the pitch. You're all in different places, but that you raise up a team of lawyers and a team of medics and a team of politicians and a team of musicians and a team of writers and a team of journalists. You know, it has to be a force that's strong together. And this is doing church. This is doing gospel. This is doing witness. Because the other, and I hope you remember together. But the next thing just is that because otherwise the church is in danger of becoming pietistic, becomes separate, and then irrelevant to the world. Sí, aquí hay unos puntos muy relevantes y muy importantes. Pues destaca Andrea. A raíz de la intervención de Cristian, donde dice que muchas personas de fe cristianas que dicen, no, por encima está la ley, entonces yo me atengo a lo que dice la norma, la ley, etcétera. Pero dice ella, no, es que por encima está la verdad, ¿no? Por encima, y por eso es que tenemos que saber. Su lucha de Andrea ha sido una lucha muy solitaria, muy solitaria. ¿Por qué? Porque no hay grupos ni de abogados. ¿Dónde están los médicos cristianos que defienden la verdad en la medicina? ¿Dónde están los abogados cristianos que defienden la verdad en la abogacía, en el derecho, en las instancias públicas? ¿Dónde están los profesores, los maestros? ¿Dónde están los cristianos? Estoy muy sola, los grupos son muy reducidos. Y lo más triste de esto es que ya después de que la iglesia simplemente le dan una función piadosa y la hacen a un lado, ahí se acaba todo porque la iglesia no tiene ninguna fuerza. Entonces ella dice que por favor veamos esto. Ella lo gesticula, es muy lindo ver a una persona británica que realmente lo diga con tanto corazón, porque ellos, ustedes saben, pues no son tan expresivos como los latinos, pero si han visto ella como lo dice, por favor véanlo, conformen las personas de medios de comunicación cristianos, los profesores cristianos, los médicos cristianos, hagan grupos fuertes en todas las instancias de la sociedad, fortalezcan y ante todo fortalezcan su iglesia. En el momento en que la iglesia solo le dan una labor piadosa, desaparece y se acaba la verdad. I wanted to add something very important. You know, law is only good when it's just. And in order to be just, it must be truthful. Correct. At the same time. Just like Abraham Lincoln, before he went to civil war in the United States, he quoted a Bible verse and said, "The judgments of the Lord are truthful and just and righteous at the same time." So you cannot build justice upon a lie, like gender.
I mean, that In is... Isaiah it says truth stumbles in the streets. That's right. There you Bueno, go. ahora dilo en español, lo de la, ya. la justicia, la, Bueno, la ley yo debe digo, ser justa. La ley para que sea buena debe ser justa. Y para que la ley sea justa debe ser verdadera. Como está escrito en la Biblia, los juicios del Señor son justos y son verdaderos a la vez. Abraham Lincoln dijo antes de ir a la guerra civil que Estados Unidos no podría sobrevivir en una ley que era falsa. Y citó un versículo diciendo los juicios del Señor son justos y son verdaderos a la vez, que Dios nos ayude. Y Dios le ayudó. Y entonces la justicia es justa cuando es veraz. Y no puedes ver justicia justa basada en una mentira como el género, porque esa base es falaz. Sí, sí, eso es muy lindo. Sigamos adelante. Que hablábamos ahorita, que no estás solo. Ay, sí. You're not alone. You're not You're not alone. alone. You're not Yeah, alone. please. Here we are, strong parents first. First and foremost, the most important is that Christ is the truth. Amen. So as long as anybody stands and defends the truth, you are with the Lord Himself. Yes. Which is enough. Second, you have a whole body of human beings that will be connected with you. Now that I have known you and I have met you in Colombia, and I believe God has purposes on this kind of meetings, I'll make sure we keep in touch and we support, because we have friends as well in England and in Scotland, and they're all hiding. They're all saying we must do something, and every day passes by and we must do something. So I think the time has come as well to start the revolution of truth. The revolution of truth, and I'm here. I mean, it's a miracle. The point is, for me, that I did not imagine my life. This is my life. I did not. When I was a little girl, I wanted to become a lawyer. A little tiny girl, aged 8, I wanted to become a lawyer. I prayed to God to become a lawyer. And this was what God planned for me. But I've always loved Him very, very much, and I know really I'm not alone. But this walk of 30 years, this professional walk of 30 years, is you get beaten and hit, and it's hard, and I have many scars. But the point is, I'm here in Colombia. Wonderful. It's fantastic. I come to Colombia and meet amazing people, and I want Latin America to rise up and to really show Christ's light in beauty and truth, in moral truth, the moral revolution, God's revolution, the truth revolution, the Jesus revolution. John Paul, if you allow me to say it, he said that the continent of hope is Latin America. There we are. And he gave a special role to Colombia in that sense. But it was the role that he gave to Colombia in that building inspiring. hope was very inspiring. So we are, le traducimos eso. Cristian le asegura, y yo también, le aseguramos que no está sola. Ella no está sola. Primero que todo, porque Dios es la verdad. Y el que tiene a Dios y la verdad jamás está solo. Y en segundo lugar, porque ella sabe y ya nos conoció, que somos una red de personas que estamos para apoyarla, que conocemos gente en Inglaterra. Yo también hice mi doctorado en Inglaterra, estudié allá. He tenido grandes profesores que me han inspirado muchísimo. As a matter of fact, I want to propose something right now. Sí, okay? Pero la revolución de la verdad es la que estamos proponiendo, la revolución de la verdad, y que ahí se sienta ella acompañada. Okay, it's okay. I just want to propose a very practical thing. Dale. Now that we have presence with the movement Do Not Mess with the Children in all of Latin America, I propose that we choose a date, perhaps a month from now, January could be to begin the year, and I propose that we repeat the same strategy we use to prevent the legalization of abortion in Argentina. And what was that? We gathered huge amounts of people outside the embassies. Yeah. So I propose that we do in Peru, Colombia, Argentina, we gather a group even of 20 or 30 courageous people with a sign saying do not mess with the children in England. Yeah. You're messing with humanity. Amen. They're not alone. Amen. Here we are. We are a step ahead. Then we're going to start preemptively the war abroad. Yeah, that's wonderful. Abroad, because we care. Of course we care. I mean, unless we had no feelings, no sensation or no love at all, we couldn't care less about England.
But the British You are... must speak in Spanish. Sí, Oh, yeah. bueno, digámoslo entonces ahora, nos está proponiendo Cristian entonces que hagamos toda esta revolución, proponiendo un día en que sea el día en que frente a todas las embajadas nos levantemos del Reino Unido, donde podamos decir, bueno, niños ingleses no están solos. Sí, no están solos, están acompañados. No se metan con los no niños se ingleses. metan con los niños ingleses, los padres de familia también. Yo ahí también meto la cucharada, estamos un paso al frente en todo Latinoamérica. Y en Inglaterra también hay muchos padres que están a un paso al frente por sus hijos y para que no se metan con los niños, y apoyamos nosotros también desde nuestros movimientos, porque en toda Latinoamérica es un sentir que aquí en Colombia se llama un paso al frente y podemos en la plataforma un paso al frente, un paso al frente es en Con mis hijos no te Colombia, metas, un paso con al mis frente, hijos no te con mis metas hijos en no te metas. Perú, bueno, etcétera, porque sé que en distintos países hay que respetar los movimientos distintos que tienen distintos nombres, pero bajo esa plataforma No, pero justo combina podemos, un paso al frente. para que con mis hijos no te metas. Fíjate cómo son las cosas de Dios. Entonces ahí estamos todos un paso al frente por Inglaterra, por todas nuestras sociedades, para que con nuestros hijos no se metan y que brille la luz de Dios en toda esta situación. Así que Andrea, no estás sola. You're not. Never, And plus, no estás sola. take my word. I mean, it is in film, okay? I really will follow up to what I just said. And I want to we all this have- back. We will. I I promise you. It's a Fantastic. promise. We will rally right outside the UK embassy. Fantastic. And what I want to say We've is done it before in the Mexican embassy, for example, when they were going in the Spanish embassy as well. When they were going to approve the same-sex marriage, we stepped in front of the Spanish embassy. We did recently with the Mexican embassy as well. So, Red Familia Colombia, el movimiento de padres, con mis hijos no te metas, estamos firmes para apoyar al Reino Unido. Definitivamente, además que lo llevamos en el corazón, Sí, ¿no? sí. Hemos sido inspirados por Inglaterra. Finish with something. Sí. I was just going to say that I will propose that we must meet because these issues are global. But in England we have the Christian Concerns started the Wilberforce Academy Wonderful. to raise up the next generation of young people in public life. And we hold an academy every September in Oxford or Cambridge universities, but they keep on throwing us out because they say we were homophobic and transphobic. But this is, for now, it's the 10th year. Wow, great. And we have some wonderful social revolutionaries who want to make abortion unthinkable, for instance. Yes. It would be wonderful for them The abolition of to abortion. the abolition of abortion. Yeah. We want that's what their heart is from this academy, and also people who want to be in politics and academics and lawyers. But it will be good for you to meet them. Good for you to come Wonderful. to meet these We'll people. make the Good to best effort to be there. Yeah, That will be, we'll- and take a group of young and take people. a group of young young people from Latin America. When would be is one amazing. month? 1 month. First or the second week, and it's 1 week Of What which month? month? of September. September. So please come. I will. Please Great. come together, because then we can plan Yes. how to apply pressure across the globe And we should together, and understanding that we build the networks. Sí, aquí hay un punto bien bonito, bien interesante. Ella dice que en Inglaterra están formando ya un grupo de nueva generación de ingleses que estén luchando por estas causas y por ver relucir la verdad en la política, y gente realmente muy activista, muy comprometida con la vida, con la familia, que están formando esa segunda generación y que se reúnen en Oxford, en Cambridge, la segunda semana de septiembre, que nos invita desde ya a todos nosotros, y ojalá llevemos grupos de jóvenes bien comprometidos con estos temas para que reforcemos ese fortalecer a nuestras juventudes y a nuestras futuras generaciones, y podamos hacer acciones conjuntas también basándonos en esa fuerza que tienen los jóvenes, todos los jóvenes que tenemos, esa fuerza para sacar adelante todas estas iniciativas y esta agenda de hacer relucir la verdad. Me gustó mucho el término que tú usaste, la revolución de la verdad. Muy lindo. We shall Muchas fight gracias. together. The revolution We shall of truth. overcome. Amen. Amén. Muy bien. Okay, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Andrea. Thank you very much. Great speaking I with think you. this conversation was Wonderful. unique. Many things emerged from it. Yeah. And well, we want to say thank you also to the organizers Yes, of thank the you. Congress and Melissa, who was behind
the curtains, Yeah. making this The conversation, camera. this great conversation possible for all of us. Thank you. Muchas gracias a Melissa que hizo posible esta conversación en este escenario de este Congreso Internacional. Bueno, quedamos un paso al frente para que con nuestros hijos no se metan. Muy bien. Gracias.